Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Estamos con las psicoanalistas Viviana Rodríguez y Betty Fontao para hablar un poco sobre la relación de la política y el psicoanálisis. Ahí escuchábamos a distintos políticos como Duhalde, como Cavallo, como Menem, y también al dictador Jorge Videla, hablando de distintos temas. Videla hablaba sobre los derechos humanos y hay un rasgo de perversidad en eso, ¿no? Viviana, ¿qué tal? Buen día. Sí, cuando escuchaba pensaba en esto de cómo los gobiernos dictatoriales y en este caso de terrorismo, épocas de terrorismo de Estado, toman justamente significantes de la democracia como para otorgar como un semblante en contra de lo que trabajan, ¿no? De este sistema de crueldad. El psicoanálisis lo que viene a decir es justamente eso. Algunos psicoanalistas dicen no viene a dar buenas noticias porque en realidad la esencia humana tiene que ver justamente desde lo originario con emociones agresivas, que tienen que ver con la pulsión de muerte. Y donde más descarnadamente queda reflejado eso es justamente en estados que no son de derechos y como en el terrorismo de Estado, como nos pasó. Pero también pensar y alojarlo solamente en esta época, también nos quedaríamos como, algunos dicen, cortos en la reflexión, ¿no? Porque en realidad también el neoliberalismo, de otro modo, podemos pensar que justamente niegan a un sector de la población, del pueblo, de la sociedad, cuando también tocan ese Estado de Derecho y tocan la democracia, a pesar de que estando en estados democráticos, ¿no? Cuando hay una restricción y una vulneración de derechos para poder habitar el mundo en común y con los otros, y armando un nosotros, ¿no? Claro, apunta a un individualismo bastante descarnado, el neoliberalismo o el capitalismo. Sí, o el capitalismo. Escuchaba a Vivi y sí, me hacía pensar en eso de que en realidad la construcción de las personas, la construcción subjetiva, siempre es en el marco de las instituciones y de la cultura, ¿no? Entonces, como las culturas o los modelos que tienden a el individualismo, los gobiernos neoliberales o con lógicas de mercado, tienden a generar en realidad a socavar o a obstaculizar el lazo social, el entender que no es uno solo, sino es entre todos que podemos habitar este mundo, que de por sí es complejo, ¿no? Como decía Vivi, citando también un poco a Freud, da malas noticias del psicoanálisis porque al humano nos habitan las pulsiones destructivas. Entonces, todo un esfuerzo psíquico con otros, poder hacer algo distinto que no sea matarnos los unos a los otros. Entonces, eso lleva trabajo,
trabajo psíquico, trabajos de encuentro. Entonces, en modelos, a mi parecer, que generan el exitismo, que generan la compulsión a adquirir objetos, lo que hace es alejarnos del encuentro entre humanos y también el hombre consigo mismo, por decirlo de alguna manera. Bueno. Más allá de todas sus fallas y todas sus cosas, recién hablábamos de algo que había logrado el socialismo en Cuba, por ejemplo, ¿no? Que era ser una persona solidaria. El cubano es solidario y creo que eso está por la manera de gobierno que tienen o por la manera de entender que tuvieron de cómo se salía del país, más allá de que después sí, Castro tiene sus fallas y hasta, pero eso por lo menos está en la sociedad cubana, la solidaridad. Creo que eso es, como hablábamos recién, de que los modelos crean distintos individuos, distintas personas. Insisto en eso, ¿no? Cómo cada modelo genera la condición de posibilidad para que se den determinadas cosas, ¿no? Y vale para también decir, para no caer en la fantasía de que va a haber el modelo y que va a haber un gobierno que no tenga fallas. Siempre es con fallas, como somos los humanos, como son las relaciones humanas. Igual recién en estos separadores que pasamos, para mí hay algunas diferencias. Cuando Menem dice, síganme que no los voy a defraudar, yo creo que él sí cree que va a poder hacer eso. Yo creo que él lo cree también cuando lo dice. Cuando Dualde dice, el que puso dólar va a recibir dólar, sabía que ya estaba mintiendo. Sabía que de no hecho iba a tiene poder, un fallido, casi claro, se le escapa, ¿no? Que él ya sabía que no le iba a poder dar dólares a los que habían depositado dólares. Menem, creo que él creía en eso, por el camino que sea, pero él creía en eso. O sea que hay como diferencias en esto de el discurso en campaña y el discurso cuando asumieron como presidentes. Sí, seguramente hay diferencias y tampoco me parece que sea posible llegar como a una conclusión de realmente qué le pasó cuando alguno de los dos dijeron eso, porque sería desde un sentido que le otorgaría un otro y no realmente cómo se dio. Pero vos traías esto de la solidaridad, que me parece que es un valor que tiene que ser valioso, pero también es cierto que no hay que quedarse en ese aspecto, porque es un aspecto que tiene que ver con la discrecionalidad. Y lo que hay que defender justamente es una plataforma de derechos humanos, ¿sí?, donde nos transforme a cada uno de nosotros en sujetos de derechos, a nosotros y nosotras, a sujetos de derechos, y no como justamente los órdenes neoliberales proponen, que son terminamos siendo las personas que habitan en una sociedad objetos de beneficencia. Esto ocurrió, esto nos pasó, digamos, y me parece que hay toda una lucha que fue ganada y que tuvo que ver con los derechos humanos. Hoy la democracia, contamos con esa plataforma donde pararnos, pero falta ver justamente la discusión y el debate teórico y político, y se tiene que dar, y económico también, porque cuando hablamos de derechos humanos, después, hoy tenemos que pensar cómo financiar los derechos humanos, ¿sí? Si no, nos encontramos con decisiones justamente que van en contra de eso, como el retiro de pensiones a personas con discapacidad, o el desempleo. El desempleo son aspectos que tienen que ver con las justamente el neoliberalismo. Y bueno, entonces me parece que sí, la solidaridad es como un valor, pero lo que no hay que ser es caer en la ingenuidad de que porque partir de la solidaridad es creer que somos los humanos somos buenos.
¿sí? Y los humanos tenemos esto que es pulsional, que es originario y que tenemos que regular con la cultura. Y el modo de regular esto con la cultura es a partir del derecho, ¿sí? Y de los derechos humanos, fundamentalmente, ¿no? En distintos gobiernos veo que se niegan realidades. El intendente, gobernador, presidente, niegan realidades de su lugar, el lugar en el que están al frente. Niegan hechos que son evidentes, niegan hechos que pasan todos los días. ¿Qué operan ellos en optar por negar antes que reconocer? ¿Qué puede operar en eso? Reconocer que hubo fallas los presenta mal ante la gente, los deja mal parados. ¿No los dejaría mejor parado decir, sí, la verdad que nos equivocamos en esto, vamos a tratar de corregirlo? Sí, es más profundo. La negación es un mecanismo psíquico muy poderoso y sin duda negar genera la ilusión de que eso no está, no ocurre, no opera, no pasa, ¿no? Esto los humanos lo usan habitualmente y los políticos me parece que les viene bárbaro para no poner en agenda lo que tienen que poner en agenda, digamos. Ahora, ya que Videla, hablando del cortito que ustedes pasaron, en plena dictadura diga lo de los derechos humanos, es del orden de la perversidad, cuando él mismo puso la máquina de exterminio de humanos a mansalva, digamos. Entonces ya lo que pasa es que en ese momento él lo podía negar, porque la mayoría de la población no estaba en conocimiento de que eso estaba pasando. Sí. Entonces lo podía negar. Sí. Bueno, y ahí aparece... Sí, ahora también hay negaciones que uno mira la realidad las cosas están más a la vista. Más a la vista, pero momento... no sé si hay tanta conciencia social y colectiva de querer escuchar. Realmente yo trabajo con personas vulneradas todos los días y muchas horas, y no siempre está la conciencia de que esa persona pueda entender por qué me pasa lo que me pasa, más allá de la singularidad del caso a caso, que es la tarea que realizamos los psicoanalistas. ¿Por qué se quedó sin trabajo? ¿Por qué ya no tiene la changa? ¿Por qué ya no tiene la ayuda del Estado? ¿Por qué ya no le alcanza? Es todo un trabajo que se ponga a pensar. No sé si está tan claro esto, que la gente toma conciencia. No sé si ahora se toma conciencia. Videla lo negó, como el gobierno actual niega tantas cosas que son obvias. Porque otro aspecto que también nos trae las políticas neoliberales es justamente dejarnos aislados, en soledad, y creer que el desempleo a veces tiene que ver con un fracaso, con una falta de capacidad, claro. Y eso también es algo que genera subjetividades. Cuando hoy Betty hablaba de las subjetividades en épocas neoliberales, tiene que ver con eso, con sentir que lo que nos pasa porque no somos capaces o porque por algún otro motivo desde lo individual y no desde lo social, ¿no? Donde justamente, el desempleo es lo más, donde uno puede por ahí más descarnadamente ver la afectación, ¿no?, que tiene este tipo de políticas, donde justamente se toca el trabajo, ¿no?, la flexibilización laboral, la precariedad en las condiciones laborales. No son cuestiones menores en la vida de cualquier humano, ¿no?, porque porque eso nos hace el trabajo no solamente, nos permite tener un ingreso para vivir, sino nos da un lugar de pertenencia en la comunidad. Entonces, creo que esto de las soledades comunes que aporta también el neoliberalismo, ¿no?, y creer que cuestiones dependen de cada uno, por eso la meritocracia, ¿no? Digamos, que está tan de moda en esta época, donde
bueno, en realidad estás como estás, o los sectores más vulnerados por este sistema, digamos, están donde están porque, bueno, porque no se esforzaron, ¿no? Eso realmente tiene que ver con esto que es, bueno, muy cruel y que deja por fuera a un montón de gente, ¿no? Así que, bueno. ¿Y ustedes ven que haya rasgos comunes a todos los políticos? Alguien me dijo una vez... ¿Común a qué te referís? Claro, rasgos, digamos, iguales en casi todos los políticos, o no hay, Yo, sí. En relación a esto, me parece que creo que los políticos, el momento electoral es un elemento dentro de la democracia, ¿sí? Y que otorga a los políticos algo de la representación, ¿sí? De los que lo votan, pero no es la representación toda, ¿sí? Y creo que esto, lo conversábamos ayer con Betty, la muestra de esto son abuelas, madres de Plaza de Mayo, ¿no? Donde son agrupaciones de derechos humanos que justamente no fueron representadas, no tenían, no estaban, bueno, por eso las locas, ¿no? Empezaron a circular y a hacer acto político de esa militancia, y bueno, y hasta que en un momento esa demanda fue tomada en una época para que, bueno, se pudiera dar para las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, los políticos vienen o sea, uno les otorga a partir del voto la representación, pero los partidos no nos ofrecen ni nos van a ofrecer nunca, no es una cosa, la representación toda. Por eso es que cuando uno también habla desde el psicoanálisis y tiene en cuenta la cuestión del sujeto del inconsciente, digamos, la democracia y la defensa de la democracia que hace el psicoanálisis justamente tiene que ver con poder que las diferentes voces se manifiesten a través de voluntades colectivas, ¿sí? Y eso es este trabajo que Betty dice que implica un esfuerzo, porque, bueno, hay que encontrarse con otros, hay que renunciar a cuestiones narcisistas que vos hoy decías, para en beneficio, ¿no? O a favor de la vida, de la pulsión de vida. Creo que la pregunta, perdón que sí, me meta, sí. Creo que la pregunta de Maxi estaba concretamente orientada a si hay una especie de patrón en los políticos, ¿sí? Si hay un patrón de conducta, si ustedes ven por ese lado. La verdad que yo como patrón no lo advierto, pero así pensando ahora, se me ocurre que tienen que tener una pasión por el poder. Ahora, cómo cada cual entiende el poder, ahí están las diferencias. El poder es el modo de construcción, digamos. Yo necesito, para poder hacer, supongamos, en un barrio tal cosa, necesito tener un lugar y cierto poder. Ahora, el modo en que encarna el poder o el juego de poderes, los políticos de carne y hueso, cada uno, ahí ya, la verdad que uno no sabe esa intimidad. Y justamente esto que estabas diciendo vos, ¿existe una pasión, un erotismo por el poder? Y yo creo que no, ¿cómo sería? Vos hacés lo que no te gusta con pasión y le dedicás horas de trabajo. Yo creo que algo del gusto tiene que estar, sí, hay un goce que tiene que ver con eso. Después cada uno tendrá su particularidad, su modo singular de habitar eso que es el poder. Porque si no creemos que el poder está mal, no, el poder es una herramienta alucinante de transformación de la sociedad.
La política es la transformación de la sociedad. Ahora, ¿cómo la encarnamos? Ahí están las diferencias. Y ojalá el votante preste atención a eso, dónde se siente más representado, que siempre va a ser imperfecto. No es todo, como dice Vivi. No va a ser nunca todo, por eso el psicoanálisis los desilusiona, porque es así. Aún en aquellos políticos que han llevado políticas precisamente en favor de los más desprotegidos, operan ellos algún grado de narcisismo e individualismo. Y sí, ¿y cuál sería el problema? No estoy hablando de que sea un problema. Hay como una cuestión dentro de ellos que distinta, o sea, a ver, convive eso de trabajar para el pueblo, pongamos, o para los desprotegidos, pero a la vez un grado de individualismo en ser protagonistas. Bueno, el narcisismo también es constitutivo de los hombres, y no es que algunos tenemos narcisismo y otros no. En realidad, bueno, ese amor a uno o ese egoísmo digamos, hacia dónde va dirigido, ¿no? Si hacer justamente con eso contribuir a que el mundo sea habitable para todos y todas, o solamente para el grupo que yo considero, ¿no? Que tiene que ser beneficiado. Que tiene que ser beneficiado. Voy a poner Entonces, un ejemplo. el narcisismo es así. Voy a poner un ejemplo. Volvemos a Cuba. Fidel Castro se supone que desarrolló políticas que favorecían a quienes estaban más desprotegidos con el gobierno de Batista, y bueno, se empezaron a ver un poco más beneficiados con educación, salud, trabajo. Pero Castro daba discursos de 8 horas en la Plaza de la Revolución. Eso tiene un grado de yo soy el centro, ¿no? Y bueno, coincido con Vivi, el narcisismo es constitutivo, lo tenemos todo, hay que dejar de pensar que es como el poder, malas palabras, no, están. El tema es qué se hace con eso, pero para el servicio de qué se pone. Y claro. Algunos lo escucharán y otros no. Pero lo que vos traes, a partir de eso también, es el liderazgo. Claro. El líder político también es necesario. En lo partidario, en armar voluntades colectivas, también Perdón, es necesario. En hacer pedagogía, porque en esos discursos yo he escuchado varios, es una cátedra, digamos, ¿no? Son catedráticos, o sea, te informan, digamos, y bueno, es más allá de cómo la viva él, que no lo sabemos además, porque su intimidad, tenían una función específica esos discursos y ese liderazgo, ese modo de liderar. Tal cual. Claro. Hay muchos, en Argentina también, no solo en Cuba, hemos tenido dirigentes que dan cátedra cuando hablan, que enseñan, que explican, que dicen no solo qué quieren, sino cómo quieren hacerlo. Y otros que no. Y que trabajan para la vida. Y que trabajan para la vida, para que el mundo sea posible de habitar, digamos, ¿no? Y no exterminar, o que grupos queden al margen, ¿no? Como resto de lo social. Que también un aspecto de la subjetividad en épocas neoliberales tiene que ver con eso, ¿no? Tocar al sujeto ciudadano y transformar al sujeto consumidor. Somos consumidores, ¿no? Entonces parece que el tener tiene como... Bueno, esto hoy antes creo de empezar lo conversabas vos. Y bueno, entonces no es lo mismo liderazgos que trabajan para la vida que otros que trabajan para el exterminio o para afectar los estados de derecho. En nombre de la democracia muchas veces, Bueno, Viviana Rodríguez y Betty Fontao, psicoanalistas, pasaron por Decirme la Verdad. Les agradecemos por haber estado y por habernos ayudado un poco a entender a los políticos. Mucho gusto, gracias. Las vamos a invitar en otra oportunidad por ahí para hablar de otros temas también.
Sí, Bueno. la primera incursión en radio, pero bueno, ya se fueron los nervios. Bueno, se fueron los pasó. nervios. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.